Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Escobar. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días. Y también a Iago Mejuto. Buenos días, Iago. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de tres temas de actualidad. Vamos a hablar, evidentemente, de las elecciones catalanas que se celebraron ayer. Hoy estamos grabando a 22 de diciembre. Y vamos a analizar los resultados y cómo se pueden entender estos resultados que ha habido y también qué consecuencias políticas vemos en estos resultados. En segundo lugar, hablaremos de lo ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid con esa destitución del concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y de su equipo, de los que estaba una persona conocidísima como es Eduardo Garzón, el hermano del coordinador de Izquierda Unida, también muy notable economista que estaba haciendo hay una labor muy interesante en investigación de la corrupción del Ayuntamiento de Madrid en etapas anteriores, etapas del PP, lógicamente. Y hablaremos en último lugar de un acontecimiento pues que podríamos calificar casi de histórico, que es el tema de la aplicación del artículo 7 de la Unión a Polonia por un tema de unas leyes que la Unión Europea ha calificado de antidemocráticas en cuanto a la independencia del Poder Judicial. Comentaremos a ver qué es realmente lo que está haciendo Polonia, por qué la Unión Europea da estos pasos y qué análisis político, qué lectura política se puede hacer de todo esto que en esta región del mundo tan importante para nosotros que es la Unión Europea. Bueno, pues empezamos con el tema de las catalanas. José Luis, ¿qué te han parecido los resultados? Pues, hombre, a mí objetivamente pues son resultados, son cifras y son el resultado de una votación de partidos en los que hay un bloque claramente ganador, que es el bloque independentista. ¿Qué consecuencias puede tener que el bloque independentista haya ganado las elecciones en Cataluña? Pues imprevisibles en un principio, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social, incluso desde un punto de vista pues estatal, de integridad del Estado, son absolutamente imprevisibles. El gobierno español aquí sí que está en grave desventaja en cuanto a autoristas. El gobierno español tiene la potestas, tiene la fuerza, tiene el ejército, tiene la policía, pero está absolutamente desacreditado en cuanto a los autoristas. Fue un grave error estratégico, que es, en primer lugar, no haber respetado la ley, y en segundo lugar, haber convocado unas elecciones en unas condiciones que era muy difícil que ganara, digamos, el bloque españolista. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Pues, hombre, vamos a asistir a un enfrentamiento bastante serio entre las dos fuerzas, la fuerza nacionalista catalana y la fuerza del Estado español, en central. ¿En qué puede desembocar eso? Pues en nada bueno. Cuando hay un enfrentamiento social, me refiero al social entre la gente, que no es el Estado, no son los poderes, sino es ya la gente de la calle, pues no se puede esperar nunca nada bueno. Estamos asistiendo a la segunda parte de un enfrentamiento con clara desventaja en cuanto a autoristas, en cuanto a fuerza moral del Estado español, que se va a tener que imponer por la fuerza. Pues no tiene otra, no le queda más. Y luego me ha resultado muy extraño las resoluciones del Tribunal Supremo de esta misma mañana, un día después de las elecciones, en el que ha imputado a Artur Mas, a Marta Rovira y a Ana Gabriel y a otros miembros del Comité del Procés, nada menos que por rebelión. Esto es una cuestión para analizar más detenidamente. Sí, bueno, según el gobierno, la justicia española es independiente, pero según Soraya, la justicia ha hecho lo que ellos han querido, ¿no? O sea, que a ver si se aclaran porque vamos, la verdad es que si vamos a hablar de independencia judicial más tarde, las palabras de Soraya son para analizar. En fin, sí. No las he oído, ¿puedes repetirlas? Pues Soraya, pues no, que en un momento se ve que de rabia dijo que el Partido Popular era el que había hecho que se pusiera en vereda a al gobierno de la Generalitat, cuando en vereda según ella, claro, cuando resulta que poco antes ellos habían defendido que nada, que ellos simplemente habían aplicado la ley y que era la justicia la que había actuado. Entonces, bueno, a ver si se aclara Soraya, si la justicia ha actuado independientemente o bien ha actuado bajo al dictado del gobierno.
Pues después de la intervención de Yago, si quieres, continuamos con ello, Sí, con sí, este asunto, porque es muy interesante. sí, que se aclare la vicepresidenta. A lo mejor ella tiene información que nosotros no tenemos y fue un lapsus de estos que de vez en cuando tienen los políticos, que es algo que suena. Bueno, Iago, adelante, coméntanos qué te han parecido los resultados, qué lectura política hacer de esto. Bueno, yo por una vez voy a Carlos, ven discrepar aquí. con José Luis. Y así le damos un poco de ¿Qué te está pluralidad diciendo aquí el al teléfono? programa. Yo creo que A ver, lo más importante, intenta el usarlo. resultado más ¿Te deja importante de usar? estas elecciones Te es deja que jugar? se ha demostrado que A no ver, hay una mayoría de catalanes que desee la independencia, sino más bien todo lo contrario. Y creo que se ha confirmado por los resultados obtenidos. Es decir, que el llamado mandato democrático ese del 1 de octubre fue una auténtica pantomima espera, de eso y que hablaremos querer después, que ahora estoy declarar una grabando. independencia basándose en aquella pantomima, pues en realidad no es más que una aberración y un ataque frontal a lo que parece ser una mitad de la ciudadanía catalana, al menos un 50% que no están por esa, por esa labor. Por lo tanto, yo creo que estas elecciones tienen valor por eso, por haber demostrado eh, lo que el fraude que fue, en mi opinión, todo el llamado del proceso. Y para mí lo más importante de las elecciones ha sido que ha ganado un partido, como todos ya saben, Ciudadanos, ¿no? Esa es un poco la clave, en mi opinión, de estas elecciones. Gana por primera vez en la historia un partido que no es independentista en Cataluña. En más de 30 años de democracia o mal llamada democracia moderna, nunca había ganado un partido que no haya sido independentista en Cataluña. Y esta vez ha sido Ciudadanos, que pasa de 25 escaños que obtuvo en el 2015 a 37 escaños en estas elecciones. Es decir, ha dado un subidón importantísimo. Y estas elecciones también confirman a Arrimadas como para mí es la gran triunfadora de estas elecciones, independientemente o no de que luego consiga gobernar en Cataluña. Arrimadas, para empezar, es una mujer y por lo tanto tenemos a una mujer que siempre es una buena noticia, yo creo, porque creo que es necesario además. Bueno, pues las feministas supongo que estarán muy contentas de ver a una mujer en puestos de responsabilidad. Se consolida como una líder política de futuro porque es una chica joven, es una persona que tiene todo un futuro político por delante, cosa que no tienen Puigdemont u otros políticos que ya están muy quemados. Y apunta también a posibles problemas en un futuro de bicefalia en ese partido político, en Ciudadanos, es decir, que puede haber choques entre esta chica, entre Arrimadas y Rivera. Lo veremos en el futuro si esto sucede así. Y también quería decir, a título personal, que nosotros llevamos apuntando en esta dirección desde hace ya bastante tiempo. Me permití el lujo de mirar en el histórico de programas que llevamos guardados y encontré el programa en el que yo ya vaticinaba, un programa que hicimos con Miguel Ángel, al que le mando un saludo desde aquí, un programa que se publicó el 13 de octubre. Si quiere la gente ir a mirar, en el que yo pues ya apunté la posibilidad de una victoria de Ciudadanos, cuando todavía no se había aplicado el artículo 155. Además lo consulté y está en el minuto 30, por si alguien quiere verlo. No, sí, como yo lo recordamos todos perfectamente, que lo dijiste que iba a ganar Ciudadanos. Sí, y yo lo recuerdo por los comentarios que me dedicaron a algunos que no he podido evitar releer ahora en esta consulta. Por ejemplo, uno que dice: Mejuto confunde sus deseos con la realidad si cree que Ciudadanos va a ganar en Cataluña tras el hipotético 155. Hay otro que dice: Ciudadanos solo ganaría en Cataluña si los indepes no votan, pero eso dejaría fuera al régimen, porque solo votaría un 30 o un 40%. Un 82. Fijaos, estas elecciones han sido con los índices de votación más altos de la historia de la democracia española. Así es. Otro decía: los tertulianos de este audio no tienen tela, están a años luz de la realidad catalana. Pues fijaos vosotros a qué años luz estamos, que lo hemos prácticamente clavado, ¿no? El resultado. Bueno, eso era un desquite que tenía yo por ahí.
Algunos otros temas que quería tocar es que igual que Arrimadas, desde mi punto de vista, es la gran ganadora de estas elecciones, si queremos ponerle una cara, ¿no? Digamos, a estas elecciones, los que curiosamente van a estar juntos, van a estar sentados juntos en el grupo mixto del partido de la Generalitat, porque hay que tener un mínimo de 5 escaños para tener un grupo propio. Se van a sentar juntos la CUP y el PP, bueno. Van de la mano. Y además, como son muy pocos, pueden jugar al mus y esas cosas. Se van a pasar pipa. Yo creo que va a ser más divertido ver lo que pasa ahí que estar pendiente de lo demás, porque va a ser la leche, el grupo mixto los del PP son los justos para jugar a la brisca, ¿no? ¿Cómo va el tema? Bueno, es que lo del PP es increíble. Lo del PP es increíble, fijaos. El PP ha pasado de 11 escaños a 3. Es un batacazo bestial, que yo qué sé, yo supongo que lo tendrán que analizar ellos, pero yo lo que me pregunto es ¿de dónde coño sacan a los candidatos del PP? Porque es que parecen sacados de una película de Tim Burton. O sea, sí. La tía esta que tenían antes era una tía rarísima, con una boca, o sea, parecía una muñeca hinchable, macho. Y este tío que han puesto ahora es un tío más raro, joder, o sea, un tío raro ahí con una nariz enorme, parece un muñecote de la televisión. Yo no sé de qué casting o de dónde coño los sacan, pero... Sí, el casting de una película de terror. La verdad es que tiene tela. Porque al revés, los de Ciudadanos parece que hacen el casting para un pase de modelos o hacer unos anuncios de televisión y esto es nada, para una película de terror, pero del malo, de esas de la serie B. Sí, parecen actores de la familia Adams, del musical de la familia Adams, que los han sacado, claro, y pasan, pues eso, lógicamente, de 11 a 3 escaños. Pero es que la CUP tampoco se queda corta, ¿eh? Ha pasado de 10 escaños en el 2015 a 4 escaños. Oye, y lo de Podemos, que después de juntarse con Ada Colau pierden 3 de los 11, también tela, ¿eh? Porque te acuerdas que lo hemos estado comentando, que efectivamente Podemos iba a resentir mucho el desgaste de estar ahí en el medio, en ninguna parte, pues eso, iba a notar el desgaste un montón. Otro partido que yo creo que me parece que ha tenido una selección buena, el PSOE. El PSOE sube un escaño, tiene 17 escaños, ha pasado de 16 a 17 y eso me parece que no es poca cosa, o sea, es un mérito de IZ. IZ demuestra ser un político bastante hábil y bastante listo, porque es que el PSOE lo tenía muy difícil, porque no es lo mismo que tú te presentes como Ciudadanos o como Junts por Cataluña, que te presentas a ganar, o como Esquerra Republicana, que tú te presentas con un caballo ganador, a presentarte a ser segundón o tercero o cuarto. Es decir, el PSOE en ningún momento podía aspirar a gobernar ni podía aspirar a sacar nada en limpio de estas elecciones y, sin embargo, no solo se ha mantenido, sino que ha conseguido, bueno, pues incrementar un poquito su masa de votantes y yo creo que eso es un éxito bastante importante. Pero, Yago, yo no creo de verdad que sea mérito de ellos, sino el desastre que es a nivel estratégico Podemos, ¿eh? O sea, lo que esto es de mérito de Podemos, que son realmente los que están peleando por el espacio ideológico ahí. Bueno, pero también es mérito de IZ haber conseguido capitalizar los errores de los demás. Eso sí. Igual que fijaos que es una cosa muy curiosa que Ciudadanos siempre ha defendido una postura más dura frente al Procés que el Partido Popular y el electorado unionista, el que es partidario de permanecer unido a España en Cataluña, le ha recompensado. Es una cosa curiosa, ¿no? O sea, que parece ser que ha tenido su recompensa la línea dura sobre una línea más suave que ha sido la del PP, que no es tan suave, lógicamente, como la que defendía Pedro Sánchez, pero que es más suave que la que reclamaba Rivera, ¿no? Una cosa bastante curiosa. Después hay otro dato curioso de estas elecciones, que es el PACMA, el Partido Animalista contra el Maltrato Animal, es curiosamente el partido más votado que se ha quedado fuera del Parlamento. Es el que más votos ha obtenido y no ha conseguido representación parlamentaria. Bueno, esa es la maldición del ecologismo, es esa en España. Ha tenido más de 38.000 votos, curiosamente, y se ha quedado sin ningún diputado. Sí. Por la buena ley de ONT esta que tenemos,
que es Sí, sí. tan útil para el poder. Bueno, como sabréis o recordaréis, el Equo en las europeas, que es circunscripción única, sí consiguió representación, pero es en las únicas elecciones que consigue entrar en el Parlamento. Los ecologistas en España, porque es que el ecologismo en España es una cosa curiosa, ¿no? Debe ser algún tema de estos de atraso cultural o algo así, porque igual que en muchos países del norte de Europa entran, aunque haya barreras de acceso en los parlamentos, aquí no hay manera, de que entren en los parlamentos los ecologistas, lo cual es una pena, porque tenemos un problema en España, un problema medioambiental realmente grave, todavía más grave que en otros países. Importantísimo, es cierto. Mm. Y bueno, más cositas, sigo, por ejemplo, otra cosa, Junts, la antigua Convergencia y Unión, y Esquerra Republicana suman más votos por separado que juntos. Eso es curioso. Por ejemplo, Junts por Cataluña ha sacado 34 escaños y Esquerra Republicana ha sacado 32 escaños. Pero Junts por el Sí, que es la coalición que hicieron en las pasadas elecciones, sumaban 62 escaños. Es decir, ahora mismo sumarían 64. Esto, O sea, esto yendo es como, por esto es separado, como la de suman izquierda, 64. esto es como la de Izquierda Unida y Podemos, que juntaban más por separado que juntos, ¿no? Pues sí. Más o menos, pero desde luego en votos muchísimo más sumaba Izquierda Unida y Podemos por separado que juntos. Que a lo mejor eso podría explicar lo que decía antes José Luis de que han obtenido un buen resultado. Yo no sé si es que han obtenido tan buen resultado o es que el ir por separado les ha beneficiado con esto que hablábamos antes de la famosa ley de Ont, que ha conseguido inflarles un poquillo. No lo sé. Yo creo que es que había mucho votante de la CUP que no podía votar a una candidatura que tenía gente de Convergencia dentro directamente, o gente incluso los votantes más a la izquierda de Esquerra Republicana. Mucho de lo que ha perdido la CUP se puede explicar por un trasvase de votos a Esquerra Republicana, me parece a mí. Igual que hay una cosa muy curiosa, que Ciudadanos no solo ha recogido los votos que ha perdido el Partido Popular, sino que aparentemente hay también trasvase de votos de Podemos a Ciudadanos, ¿eh? Debe ser entre la población más joven, y también parece que hay algo de trasvase de votos de Podemos a Esquerra Republicana, porque recordemos que hay una parte de los votantes de Podemos que son independentistas en Cataluña, ¿eh? Son fenómenos bastante curiosos a nivel electoral, y yo coincido contigo que básicamente esto certifica la muerte del proceso, porque es que no han conseguido sacar más del 50% de votos, y no sé cómo vas a lanzar un proceso secesionista sin siquiera tener mayoría absoluta de la población apoyándote, que ya sería poquísimo tener el 51%, pero es que ni siquiera tienen eso. Entonces, ¿cómo narices vas a lanzar un proceso independentista así? Si es que es absurdo, no tiene sentido. Ahora ya tienen que ir al pasteleo del régimen, a decir, aquí negocio con este, negocio con el otro, tú me dejas de lanzar a la fiscalía contra mis corruptos, tú me das a ver si te podemos sacar algo parecido a lo que tienen los vascos en materia fiscal, y te dejo de dar la lata y patatín patatán, y tiene toda la Ya, pinta de eso. pero es que los vascos son 3 millones y los catalanes son 7 millones. Esa es la historia. Bueno, al régimen, y no hay para todos. al No hay régimen, para todos. que sí hay, pero si lo único que les pueden hacer es sacarles el compromiso de que apliquen la regla de gasto y a tomar por saco, y ya está. Y para que luego puedan justificar ante Europa que no se ha disparado el déficit público. ¿Y qué más les da si con eso estabilizan el régimen? A estos tíos les da lo mismo destrozar España con tal de que sus privilegios sigan. O sea, es que les da igual todo. No, O sea, pero eso que has dicho es cierto. Por ejemplo, el porcentaje de votos nacionalistas lleva casi 2 décadas rondando el 48% y no se ha movido. Es decir, desde 1999 la suma de votos nacionalistas nunca se ha movido, nunca ha superado el 48%. 48, 49%, 47%. Es decir, está rondando ese 48% de una forma fija durante 2 décadas. O sea, que parece que han tocado techo. sí. No son capaces de pasar. Es parecido a lo de Quebec, que andan ahí siempre rondando el 50%, pero nada, no lo consiguen ni para atrás. Superar el 50% desde hace décadas.
Sí, Y bueno, voy terminando yo mi sí, sí. análisis, que tenía aquí unas notitas y ya le doy paso a José Luis, que no está interviniendo, pero es que bueno, tenía una serie de puntos aquí anotados. Por ejemplo, también a modo curioso, son las primeras elecciones que se hacen en una jornada laborable en 35 años, es decir, desde 1982. La población ha sido masiva. De hecho, han sido las elecciones más participadas de la historia de la democracia española, con un 81, casi un 82, un 81,95%. Yo creo que el PP tenía mucha prisa. No, no sé si habría alguna estrategia para intentar restarle votos al independentismo, pero si fue así, ha fracasado la estrategia radicalmente porque ha votado más gente que nunca. Se ve que ha ido todo el mundo a votar y le da igual que fuera laborable el día. Han encontrado tiempo para ir. Y luego yo más bien, de verdad, a la vista de lo que ha pasado, no creo que fueran tan bestias como para pensar que no iba a votar el independentismo por ser en día laborable. Yo más bien creo que tenían mucha prisa y como caían en fin de semana todas las fiestas de las Navidades, pues han dicho, oye, no lo vamos a dejar para enero, lo vamos a hacer antes de las Navidades. Y además el día antes de la lotería de Navidad, que es hoy precisamente cuando estamos grabando. Por lo tanto, pues eso también ayuda a que la gente tenga la cabeza en otras cosas. Y bueno, pues hoy las portadas de la prensa serán pues el número que tocó y tal, lo de siempre, ¿no? Y es una forma de echar tierra un poco por encima de este tema. Y bueno, ya termino. Lo último que quería decir ya, y le doy paso a José Luis, es que ahora realmente el melón que se abre ahora delante de nosotros, lo interesante es el tema de la gobernabilidad. Es decir, ¿quién va a gobernar Cataluña? Entonces, hemos dicho que Arrimadas es la que ha ganado las elecciones, pero ella no tiene ahora mismo fuerza ni tiene votos para gobernar, ni siquiera sumando los votos del PSOE y del PP. No va a gobernar, o sea, eso seguro. Bueno, o sea, el Parlamento va a ser el mismo que fue en las anteriores elecciones. El mismo. La única diferencia es que la oposición, pues el PP pierde fuerza y la gana Ciudadanos y ya está. Pero aquí el tema no es igual que las anteriores elecciones. ¿Por qué? Porque para eso se tienen que poner de acuerdo Esquerra Republicana y Junts por Catalunya. Y sí, eso es muy difícil actualmente. Así es. Eso es muy difícil debido a los problemas que hay entre ellos. Para una investidura yo creo que sí, que sí se ponen. Ahora, ¿quién va a ser el presidente? Pero ¿cómo se va a investir? Claro. Que si es que han empatado, han empatado totalmente. O sea, tiene 2 diputados más Puigdemont, pero es que realmente han empatado a votos. O sea, que es que no... porque la diferencia es testimonial entre los dos. Claro, entonces el tema es que la gobernabilidad de Cataluña pasa porque se pongan de acuerdo Esquerra Republicana y Junts por Catalunya. Sí, pero yo creo que eso, se van a poner. Sí. Eso es difícil. ¿Tú crees? Yo creo entonces, que no. La apuesta que yo hago a día de hoy es la siguiente. Sí que se pondrán de acuerdo Esquerra Republicana y Junts por Catalunya, y en esa coalición entraría el PSOE. Yo creo que ahora mismo al PSOE le interesa más pactar con estos que quizás que pactar con Ciudadanos. Porque el PSOE, si se mete ahí en esta coalición, tiene algo que rascar. Es decir, pinta algo, dirá, aquí estamos nosotros y así dejarían fuera de esta coalición a las CUP, que han sido los más radicales, que han sido los que le han puesto más condiciones sobre la mesa a esta coalición. Con lo cual, yo a día de hoy apostaría por una coalición Esquerra Republicana, Junts por Catalunya y PSOE. O la otra opción es nuevas elecciones. Esas son las dos opciones más posibles que veo de cara al futuro. Pues fíjate que yo creo que van a llegar a un acuerdo los de Convergencia y los de Esquerra, y van a formar gobierno, con el apoyo de la CUP. Igual que antes. Pues yo creo que les interesa más el PSOE. Nos jugamos por lo menos una cerveza, ¿te parece? Venga, la próxima vez. Muy bien. Venga, le doy paso ya a José Luis, que ya lleva un buen José Luis, adelante. Bueno, yo aquí lo que considero es que ha habido un enfrentamiento entre dos posiciones muy bien definidas, que es el independentismo y no independentismo. Cuando se produce un enfrentamiento político entre dos posiciones bien diferenciadas, siempre triunfan las más radicales. Pues voy a ver ¿Cuáles son las dos posiciones más radicales aquí? Pues en cuanto al independentismo, en cuanto a la opción no independentista, pues obviamente es el Arrimadas, es Ciudadanos. Y fíjate que Ciudadanos sufrió una escisión con la mano derecha del actual presidente, una escisión por parte de Antonio Robles, que fundó un partido que se llama Izquierda Democrática de España o algo así,
porque consideraba que Ciudadanos no defendía suficientemente la integridad nacional y que hace un año o 2 años se estaba vendiendo, entre comillas, al nacionalismo. Eso produjo una escisión de Ciudadanos. Con lo que ha ocurrido con el enfrentamiento es que Ciudadanos se ha corrido otra vez a la posición más integrista en cuanto a la unidad de España. Es decir, se ha radicalizado y ha representado esa opción claramente diferenciada de la del PP y la de PSOE, que son más blandengues en cuanto a todo lo referente a la unidad de España. Se han ido más hacia el bloque nacionalista, que es la deriva que estaba llevando Ciudadanos hasta hace un año, o poco menos. Es decir, ahí está claramente definida la opción radical de integridad del nacional. Y la otra opción radical pues es el independentismo, que lo representan tanto la antigua nación, es decir, Puigdemont, como Izquierda Republicana. ¿Qué ha ocurrido con el resto de las fuerzas? Pues que hacían unas reivindicaciones sociales, como puede ser Podemos o puede ser la CUP. Tienden más a hacer unas reivindicaciones de tipo social que de tipo nacionalista. Y esas opciones han quedado relegadas. Es decir, aquí en esta lucha no pintan poco y por tanto han sido poco votadas. ¿Qué es lo predecible en el futuro? Yo aquí no creo que haya un proceso de independencia, no. Aquí hay un enfrentamiento por la independencia que es muy diferente. No hay un proceso, algo que está planeado, proyectado, un proceso en el cual, ya tiene un fin, que la independencia, no. Aquí lo que hay es un enfrentamiento de dos fuerzas, claramente diferenciadas, la representada por las Arrimadas, que es la mayoritaria, en principio, que es, porque hagan las elecciones, porque que tiende a no separarse de España, es una opción no nacionalista catalana, y por otro lado pues está la que pretende separarse. ¿Cuál es la diferencia en votos de una y otra opción? Son 200.000 votos. De 5.300.000 catalanes que fueron llamados ayer a las urnas, 200.000 votos diferencian a estas dos opciones, a estos dos partidos. No son dos partidos. ¿Qué tiene esto? Pues mira, es algo que hay que examinar porque van a tener consecuencias políticas. La primera consecuencia es que las empresas que se fueron no se van a plantear volver a Cataluña. Y a las empresas que se han quedado, Carlos, se van a plantear irse. ¿Qué significa esto en términos sociales? Pues mira, como no permite discriminar, no pongas esa cara. Una de las mayores partidas que tiene cualquier comunidad autónoma es el IVA, es el 50% del IVA que facturan sus empresas. Que alegres esa cara, que no sabes lo que te voy a decir. De las empresas que se han ido ya no entran en los presupuestos catalanes, entran en otras comunidades autónomas, pero no en Cataluña. Te avise, pero ¿qué significa esto? Una baja drástica de los ingresos. Pero yo voy a saber cuánto tiempo lo usas. Impuesto de transmisiones patrimoniales, ven aquí. IVA íntegro a la comunidad autónoma. Cuando te salga el aviso tienes que dejarlo. Y los bancos, porque si no te lo voy a poner que te lo bloquee. Son dos partidas muy importantes que ya no están en los presupuestos catalanes. ¿Entendido? ¿Qué significa esto? Esto significa un descenso en los derechos sociales. Los derechos siguen siendo los mismos, no han cambiado, sí, son los mismos reflejados en la ley. Pero que no vas a poder, lo que no hay pero es que no sigas jugando, como vea yo que te pasas mucho en las 2 horas, ¿qué fuera, tiene esto? Porque lo bloqueo a las 2 horas. Graves. La única solución que tiene es cambiar el sistema autonómico, de financiación autonómica, porque si no, Cataluña, a nivel sanitario y a nivel de escuelas, va a sufrir unos drásticos recortes. Y además, poca solución hay, puesto que con las leyes actuales van a cobrar menos sencillamente porque las empresas ya no facturan ahí. Este aspecto social es muy importante porque ahí ya no estamos hablando del fanatismo nacionalista, que no mira estas cosas, no mira si los derechos sociales o si hay hospitales o si va a haber más o menos educación o mejor o peor. Lo único que mira es la independencia. Pero la gente sí que lo va a notar. Y eso sí que puede ser un revulsivo a medio plazo. Estoy hablando a lo mejor de Carlos, dame el teléfono. Que vamos a probar otra aplicación, si no. Y esto para mí sí que es ya hablar más en serio, porque si tienes dos opciones radicales y una baja en los ingresos que repercute luego en los derechos sociales, pues tienes un polvorín. Bueno, Iago, no sé si quieres comentar algo más sobre el tema de las catalanas antes de pasar a lo del Ayuntamiento de Madrid. No, yo creo que, yo todo lo que tenía que decir ya lo dije antes y creo que ahora pues hay que estar, ya hay que estar pendientes a ver cuáles son los acontecimientos y las dos opciones que veo, pues la que dije, o unas nuevas elecciones
o una coalición entre Esquerra, Junts por Catalunya y o bien la CUP o bien PSOE. Yo creo que entraría ahí el PSOE antes que las CUP, porque le interesa más Bueno, yo creo que interesa más al sistema. Esas son las opciones que veo ahora, a día de hoy, posibles. Oye, sí me gustaría hacer un inciso en referencia, porque es muy importante. Yo creo que de las cosas más importantes que hemos dicho hoy ha sido el procesamiento por parte del Tribunal Supremo a Artur Mas, a Marta Rovira y a Ana Gabriel y a otros miembros del Comité del Procés, del que llaman Comité del Procés, y que el fiscal general del Estado haya solicitado la imputación de Trapero hoy mismo, sí. por nada menos que por rebelión. Bueno, aquí el análisis es ¿por qué esta noticia sale al día siguiente de las elecciones? Solamente hay tres opciones. Una, el fiscal general y el Tribunal Supremo han subordinado el interés de la justicia o el interés de la aplicación de la ley al interés del partido en el poder, que es el auténtico soberano, que el poder, aquel poder sobre encima del cual no hay otro, es el partido político que actualmente está en el gobierno, es el Partido Popular. Es decir, lo que estoy diciendo es que si una de las opciones que expliquen esta imputación hoy es que el Tribunal Supremo y el fiscal general del Estado se han subordinado a los intereses del partido para combatir al nacionalismo catalán. Segunda opción, que el fiscal general y el Tribunal Supremo se hayan coordinado con el Ejecutivo para combatir al separatismo. Esto es como con independencia de la ley. Esto es como cuando decían que había que defender a la patria como a la madre, con razón o sin ella. Y la tercera opción es que sea una casualidad, que nada tenga que ver con los anteriores, pero da la impresión de que es una casualidad muy bien planeada. Esto es escandaloso. O sea, cuando el Poder Judicial se arrodilla ante el poder político, ante el soberano, que es el partido político en el poder, de esta manera y de esta forma tan escandalosa, que al día siguiente de salir unas elecciones donde ha ganado el bloque independentista, para combatir ese asunto político, ese problema político, se imputan con delitos gravísimos, pues estamos hablando de delitos de rebelión que son a partir de 10 años, de 10 a 15 años, incluso más, dependiendo de si es jefe, si no es jefe, y de rebelión, dando por hecho que existe un delito de rebelión. Me parece una pérdida absoluta de autoristas del gobierno y de la justicia española. Esto es un problema francamente serio. Cuando un gobierno pierde a los autoristas, estamos ante un problema social bastante serio. Ahora comentaremos también un poco más de esto cuando hablemos de Polonia. Pues nada, Diego, ¿qué te ha parecido lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid? Con la destitución de Carlos Sánchez Mato y esa rendición incondicional de Carmena ante el ministro de Hacienda. Bueno, más o menos me he enterado de lo que he leído por la prensa. He visto que has publicado hoy un artículo en El Confidencial que le recomiendo a todo el mundo. Está muy bien. Yo creo que lo ideal sería que en algún momento pudieran venir él o Eduardo Garzón a explicar. Sí, van a venir. Sí. Eso sería lo ideal, yo creo, porque hay un montón de pormenores que nosotros no podemos valorar, ¿no? Es decir, hay cuestiones internas de ellos que a mí se me escapan. En principio, pues creo que es una muy mala noticia. Ya hace algún tiempo hicimos un programa en el que hablábamos, pues bueno, de que el Ayuntamiento de Madrid en realidad es un caramelo, porque es un ayuntamiento que cada vez tiene menos deuda y es el ayuntamiento de la capital de España y cada vez con menos deuda. O sea, que decir, es un punto estratégico muy importante sobre el cual cimentar un proyecto político. Es decir, tú no puedes estar en el gobierno de España y no tener el Ayuntamiento de Madrid. Es como un apoyo, es como una extensión, ¿no? de un proyecto político en partidos como el Partido Popular, por ejemplo. Y es una golfada en el fondo. Y después pues demuestra que la Carmena esta, a mí no sé, macho, no sé, a mí no me acaba de gustar esta mujer. No sé si es que es muy mayor. Yo creo que necesitamos gente más de otro, una señora jueza que tal, muy mayor y que no sé, a mí esta señora me parece que no es la persona ideal para el puesto, porque hacía falta otro tipo de gente, pues como Sánchez Mato en el ayuntamiento, más combativa, con más energía, con más fuerza, con ganas de luchar por esto y de tirar para adelante, ¿no? Y no una persona del sistema como es Carmena, que ha sido jueza toda la vida, ha sido una jueza del PSOE, progre y tal,
Ya sabemos nosotros de estos progres de mirada limpia y soñadora, cómo nos la han ido clavando, ¿no? A lo largo del tiempo. Y aunque no tengo nada en contra de ella, me parece que no es la persona ideal para estar en el Ayuntamiento de Madrid. No da una imagen fresca, no da una imagen actual. Hizo un discurso navideño el otro día con una puesta en escena, no sé si lo habéis visto, pero pues eso, no me gustó, todo muy aséptico, muy, no sé. Parece que está obsesionada por querer quedar bien con todo el mundo y querer ser súper maja y de ser la más simpática y no sé. Creo que hacía falta alguien con otro espíritu, ¿no? Como el que representa Sánchez Mato, por ejemplo, que yo creo que debería ir pensando en presentarse a las próximas elecciones, ¿no? Del Ayuntamiento de Madrid. Empezar a trabajar en eso, en una opción, digamos, una opción política con esa, digamos, con esa línea política que había trazado él, que es la de lucha contra la corrupción, que me parecía que era la lucha, digamos, adecuada y correcta, y que desgraciadamente el 15M pues se perdió con Podemos por el camino y se quedó sin un discurso político que era el que tiene Sánchez Mato, que es el de perseguir a la corrupción, perseguir a los corruptos y poner las cosas en su sitio y que quien hace la pague. Y lo que tú decías en este artículo, pues eso, efectivamente, que lo más bochornoso es la actitud de Pablo Iglesias y de Podemos, ¿no? Pues así es lo peor. Y sobre todo, a mí lo que más me preocupa de todo esto también es que una vez más se demuestra esto de lo que estábamos hablando antes, que es que el Ministerio de Hacienda ha hecho una utilización política de la ley para cargarse a un adversario político que estaba haciendo cosas realmente peligrosas para ellos, para el Partido Popular y todos los corruptos que orbitan ahí, en torno al partido y dentro del partido. Entonces, el hecho que lo ha publicado la misma Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ha publicado un informe hace 4 días, en el que decía que de 21 ayuntamientos que ha analizado, 21 grandes ayuntamientos, 8 estaban igual o peor que el Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué se ha utilizado solo ese incumplimiento de la regla de gasto para intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid y presionar a Carmena para pedir la cabeza de Carlos Sánchez Mato? Pues es evidente por lo que se ha hecho, para parar todo el proceso de investigación de la corrupción y para evitar que se apliquen una serie de políticas que demostraban que que se puede hacer perfectamente una gestión correcta de los asuntos económicos, impecable, diría yo en este caso, por parte de una persona de izquierdas, en que se puede obtener superávits enormes y a la vez aumentar el gasto social y la inversión, que es lo que han hecho. Y no como estos, que aumentaban la inversión, aumentaban la deuda, disminuían el gasto social y beneficiaban de camino a todos los corruptos que están a su alrededor, que eso es lo que está investigando ahora mismo el equipo de Carlos Sánchez Mato y que me temo mucho que se va a parar completamente. Adelante, José Luis. Bueno, pues aquí 3 apreciaciones. Vamos a ver. En cuanto a si el Ministerio de Hacienda presiona o no presiona a un determinado ayuntamiento, vamos a ver, esto no lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo. El sistema fiscal español es un Guantánamo judicial. Quiere decir que ahí no rige la ley, rige la voluntad del dueño del cotarro, que en este caso es el Ministerio de Hacienda. Un Guantánamo judicial es algo que no hay ni seguridad jurídica ni ninguna garantía. Es que eso se utilice políticamente, pues si es un Guantánamo, es decir, si no rige ningún principio legal, pues naturalmente que se puede utilizar perfectamente para, como ha ocurrido en este caso, para obligar a que alguien dimita porque es un estorbo para sus propios intereses. Esa es la primera apreciación. La segunda apreciación. ¿Por qué se hace dimitir a este señor, al señor Mato y a todo su equipo? Aparte que ya sabemos que eran molestos porque estaban investigando, entre otras cosas, causas de corrupción, etcétera. ¿Quién le hace dimitir y por qué le hace dimitir? Bueno, pues esto es un problema muchísimo más profundo. Es un problema del régimen. El régimen se basa en que todos los que están en el poder, o todos los que están dentro de la casta, se rigen por los mismos intereses, que son los intereses propios, personales y los intereses del partido. Bien, ¿qué ocurre cuando un individuo muestra su interés por defender unos principios, pero que esos principios se enfrentan a los intereses del partido o a los intereses de la casta? Pues inmediatamente es expulsado del sistema.
Esto es lo que ha ocurrido hoy. Y es una cosa muy grave porque viene sucediendo una y otra vez con diferentes políticos de una y otra ideología que se meten con toda la buena intención, que son idealistas en el sentido de que luchan por una idea y que quieren mantener unos principios y son expulsados del sistema de forma irremediable. El sistema es como una máquina de hacer chorizos. Tú puedes meter toda la carne que quieras de una buenísima calidad por la tolva de la máquina de hacer chorizos, pero das a la manivela y lo que te sale al final es un chorizo. Aunque metas la mejor carne del mundo, aunque cambies la carne, lo que sale al final es un chorizo porque es una máquina de hacer chorizos. Pues el régimen español actual, el régimen de partidos, es lo mismo. Es un sistema que está corrompido. Vamos a ver, es un factor de gobierno la corrupción en España. Es decir, que si quitas la corrupción, te cargas el sistema. Y cualquier elemento que entre pensando en terminar con esa corrupción o en ir contra los intereses del partido es inmediatamente expulsado, que es como cuando entra un hueso en la máquina de hacer chorizos. O paras y limpias y sacas el hueso o la máquina no funciona. Pues eso ha pasado exactamente con Mato y no es la primera vez que pasa en el sistema español. Tercera apreciación sobre la corrupción de Madrid. Bueno, ya os he dicho que yo estoy amparado en la ley de transparencia, quise investigar todo el tema de la venta fraudulenta de viviendas a un fondo buitre de viviendas del Ayuntamiento de Madrid, que fue realizado por el PP, y necesitamos una serie de documentos y solicité por la ley de transparencia pues unas escrituras públicas de venta. O sea, no estamos hablando de nada extraño, unas escrituras públicas entre los fondos buitre y el Ayuntamiento de Madrid. Y entre otras cosas, vamos, todo el expediente, que ahí no hay ningún dato secreto ni que pone en peligro. Y a mí el Ayuntamiento de Madrid me lo denegó. Hoy día eso está recurrido. Hemos tenido la suerte de que la Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto el caso. Pero si no es por la audiencia, si no es por eso, y si por el Ayuntamiento fuera, nos hubieran denegado la documentación. Bueno, que de hecho nos lo han denegado. Y si hubiera sido imposible perseguir aquello, a pesar de que hay delitos como la prevaricación que están a punto de prescribir en los 5 años. Pues esas son las 3 apreciaciones que hago de esta dimisión, y para mí es una cosa francamente grave porque denota que en España es imposible salir de la corrupción con el sistema actual. Que para cambiar la corrupción es necesario cambiar el sistema. Y es sí o sí, es decir, no tenemos otra solución. No sirve escoger a buenos políticos o a gente preparada o a gente culta y meterlos en la política porque inmediatamente salen expulsados. Bien, Iago, no sé si quieres comentar algo más sobre este tema. Nada más, invitar a Carlos Sánchez Mato y a Alberto Garzón pues que se pasen por aquí y que contigo pues hagáis ahí un buen programa y que nos puedan explicar los pormenores de la situación, porque claro, los que no estamos metidos ahí pues hay algunas cosas que se nos escapan, ¿no? Muy bien, pues vamos a pasar ya al último tema, que es el tema de Polonia, que también tiene una lectura en España. José Luis, ¿qué es exactamente este conflicto que ha surgido entre la Unión Europea y Polonia con esa activación del artículo 7 de la Unión, que es la primera vez que ocurre desde que se creó desde el Tratado de la Unión, desde la vigencia del Tratado de la Unión? ¿Qué es exactamente lo que está pasando? Y si estamos también ante un caso más de una aplicación de la legislación, o de la legalidad con una finalidad política. Bueno, mira, la imputación que se hace es la siguiente: que las reformas judiciales realizadas en Polonia suponen que el poder judicial del país se encuentra bajo el control político del gobierno en mayoría. Repito, que el poder judicial, imaginaos aquí el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que son los principales elementos de la justicia, que el Poder Judicial se encuentra bajo el control político del gobierno en mayoría. Pensad, ¿quién nombra a los jueces del Tribunal Supremo? ¿Quién nombra a los jueces del Tribunal Constitucional? ¿Y quién nombra al Consejo General del Poder Judicial? Pues en su mayoría, la mayoría de sus componentes, por el partido que está en la mayoría. Estamos hablando de España. Bueno, pues porque estas reformas que suponen una dependencia del Poder Judicial en relación con el Poder Ejecutivo, dice que ante la falta de independencia judicial surgen graves cuestiones sobre la aplicación efectiva de la ley de la Unión Europea. Es decir, no nos fiamos de ustedes porque ustedes eligen a unos jueces y los elige el partido en la mayoría.
Esto es perfectamente adaptable a España. Recordemos al principio del programa las declaraciones que nos ha dicho Juan Carlos relativas a la vicepresidenta del gobierno, diciendo que han sido ellos los que han promovido todo el asunto judicial de Cataluña. Ellos son los que han procesado, los que han parado el proceso, etcétera, que han sido los jueces, pero estaba confesando que ha sido ella, vamos, que han sido desde el Poder Ejecutivo. Lo que hemos dicho hace un momento relativo a los procesamientos el día después de las elecciones catalanas de toda una serie de personas por el Tribunal Supremo y solicitudes por parte del Fiscal General del Estado, pues se ve claramente una relación entre un poder y otro. Aunque solo sea, por ejemplo, pues se puede decir, bueno, es que el Tribunal Supremo ha esperado a después de las elecciones para realizar las imputaciones. Bueno, pues es que está subordinado entonces al poder, al poder político. Porque es que si es independiente no tienen nada que ver las elecciones, ni el poder político, ni los intereses electorales. Si es independiente, cuando tiene que dictar un auto de imputación, se dicta y punto, con independencia de todos los demás intereses partidistas o de gobierno. Bueno, pues ante esto, el hecho de que no haya garantías en el sistema judicial va contra el artículo 2 de la Unión, que dice que la Unión fundamenta sus valores, sus principios en la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Pues bien, el tener una justicia que está condicionada por el poder político supone que va contra este artículo 2, imagino que será porque va contra el Estado de Derecho, es decir, el Estado de Derecho se entiende que no hay ningún otro poder por encima de la ley. Y si el gobierno está manipulando o puede influir sobre el poder judicial, pues el auténtico soberano es el poder político y no la ley. Pues se supone que va contra el artículo 2 de la Unión, y entonces cuando hay una vulneración del artículo 2 entra el artículo 7, que bueno, es un sistema para expulsar a un país de la Unión. Pero ¿qué ocurre con Polonia? Polonia, históricamente, y esto está muy metido dentro de la mentalidad de Polonia, Polonia fue un país, un Estado que desapareció durante un siglo. Entre el Imperio Austrohúngaro y las guerras mundiales desapareció, no existía Polonia. Es decir, era una nación sin Estado. Y eso Polonia lo tiene muy grabado. Polonia siempre ha estado sometido, pues si no a los rusos, al Imperio Austrohúngaro, se lo han repartido así. Y los polacos son muy reticentes a que haya injerencias de la Unión Europea o de cualquier otro organismo extranjero a su política interior. Y esto se ha visto, y el enfrentamiento que lleva la Unión Europea, esto ya viene de hace 4 o 5 años. Cada vez que han intentado presionar a Polonia, el gobierno polaco y los polacos en conjunto, pues se han opuesto de una forma firme. Y esta es la causa final, la causa eficiente de este hecho. Que los polacos tienen muy metidos, muy inculcados en su conciencia que ha sido un Estado que desapareció debido a la influencia externa, y no están dispuestos a dejarse manipular por los países extranjeros. Sí. Iago, ¿qué te parece este enfrentamiento entre la Unión Europea? Triste. Sí. Es muy triste ver en lo que se ha convertido esta Unión Europea, y yo creo que ya se le empieza a ver los tintes autoritarios, ya sin ningún tipo de tapujo. Con respecto a Polonia, decir que Polonia es la otra España, y me explico, es un país muy parecido a España, aunque parezca paradójico, porque aparentemente no tenemos nada que ver, pero es que resulta que tanto demográficamente, pues Polonia tiene 40 o 40 y tantos millones de habitantes como España. En la extensión del territorio es un poco menor que España, pero también es parecida. Su posición geográfica es una posición periférica también, no es como Francia o Dinamarca, que están, por decirlo así, en el corazón de Europa. Es un país periférico y es un país de tradición católica. Yo creo que estos son las claves para entender un poco que Polonia debería ser, si fuéramos inteligentes y las cosas fueran normales, un socio natural de España, porque Polonia y España tienen prácticamente los mismos intereses como países, salvando todas las distancias y todas las diferencias que hay. Por lo tanto, yo creo que España debería de ponerse al lado de Polonia y hacer un bloque común con Polonia, porque además de que tienen los mismos intereses, pues defienden también unas tradiciones como países parecidas desde el punto de vista católico.
En el caso de Polonia, pues lógicamente, al estar donde están ubicados entre el Imperio ruso, el Imperio austrohúngaro, etcétera, como explicaba ahora José Luis, pues han tenido que padecer otro tipo de presiones. Aunque Polonia es un país muy interesante, por ejemplo, en París hubo una colonia de polacos importantísima, de la cual su máximo exponente era Chopin. Hace poco estuve en París, estuve en la casa de los polacos y tal, visitando. Y es un país muy culto, fue un país importante. Lo que pasa es que, bueno, tuvo que vivir unas situaciones, digamos, muy, muy complejas. En cuanto a la aplicación de este artículo 7, todo parece indicar que no va a salir adelante porque no sé si es el gobierno de Hungría o el gobierno de Austria el que ha dicho que se va a oponer a Bruselas. Es decir, que el gobierno de Bruselas propone a los demás miembros de la Unión Europea, a los demás países, que apliquen este artículo. O sea, no es Bruselas quien lo hace, sino que es, o por lo menos tienen que dar el visto bueno el resto de países europeos. Y ya es Hungría o Austria, no sé quiénes son los que han dicho que no, que se van a oponer a esto, con lo cual vamos a ver, porque esto puede ser un principio de fricciones, porque claro, a lo mejor Bruselas pues se pasa por el arco del triunfo lo que diga Hungría, no me extrañaría nada, ¿no? Cosas peores hemos visto, como por ejemplo cuando fue la Constitución o el Tratado de Lisboa, o sea. Y básicamente también aquí, ¿cuál es el problema real del gobierno polaco? Pues que el gobierno polaco tiene un tinte nacionalista bastante fuerte. Es un tinte patriótico y teñido además de ese catolicismo tradicional polaco. ¿Y esto qué es? Pues no es otra cosa más que el enemigo número uno de la Unión Europea. Es decir, en la Unión Europea, ¿con quién va a chocar? ¿Qué escollos va a encontrar para ir imponiendo su autoridad? Los nacionalismos o sea, de cada nación, los patriotismos. El Estado-nación es el enemigo de Bruselas. Y ahora tenemos gobiernos con tintes patrióticos que se están oponiendo, lógicamente, porque representan intereses diferentes. Bueno, sí que es necesario saber que para expulsar a Polonia es necesario la unanimidad del Consejo Europeo. Es decir, se puede proponer expulsar a un Estado miembro, lo tiene que proponer un tercio de los Estados, pero para expulsarlo tiene que ser el Consejo Europeo por unanimidad, el que declare que existe una violación grave, que en este caso sería la falta de independencia de los jueces, del Poder Judicial. Pero si hay una sola nación que se opone, no pueden expulsarlo, salvo que esa nación pues va a sufrir, imagino yo, presiones para que vote a favor de la Unión, vamos, en contra de Polonia. Lo que ocurre es que España, que sí que debería de apoyar a Polonia, aquí tenemos unos políticos que lo que prima, la cualidad principal de ellos es la cobardía, y serían incapaces de levantar la voz en la Unión Europea para defender a Polonia. Pero sí puede ser que otros países como Hungría, por ejemplo, sí que los defiendan. Basta que uno se oponga para que no puedan expulsar. Bueno, pues ya veremos. Sí, yo creo que la clave es la cuestión patriótica y nacional. Es decir, aquí lo que está en tela de juicio son los países, tal y como los conocemos ahora. O sea, que literalmente, o sea, y lo hemos visto en el tema catalán, en el momento en que salieron 1 millón de tíos en Cataluña, diciendo, yo soy español, español, español. En ese momento, todos los apoyos que tenía el nacionalismo catalán salieron por patas. Pero todos. Porque no interesa. Y en el momento en que se empezó a empapelar toda España de banderas de España, se acabó el tema nacional, o sea, el tema nacionalista catalán. Todos los apoyos exteriores desaparecieron. Ya nadie quería saber nada del tema. ¿Por qué? Porque es que no interesa. Porque un país fuerte, un país cohesionado, un país con las ideas claras, pues se va a oponer a todos estos movimientos globalistas que estamos viviendo en la actualidad, como son la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, que si la OTAN, etcétera, etcétera. O sea, todas estas superestructuras nacionales que son, digamos, las instituciones en las cuales se está materializando este modelo globalista o este modelo, digamos, sí, globalista, como lo queráis llamar, que en el fondo es simplemente un sistema de dominación económico. Es decir, lo que se trata aquí es de que seamos todos unos esclavos, punto, y no tengamos nada que decir y que obedezcamos a lo que se nos dice y punto, porque va de esto la cosa.
Y en el momento en que... ¿Y qué es lo único que se puede oponer a estos movimientos globalistas? Pues son los estados-nación, los países, tal y como los hemos conocido hasta la fecha. Entonces, lo ideal es que los países poco a poco pues nos vayamos atocinando y vayamos renunciando a nuestra soberanía, que es lo que se ha ido promoviendo hasta la fecha. Pero en el momento en que salen países que dicen, no, no, mi soberanía no se toca, y de aquí, de puertas adentro, nosotros decidimos lo que hacemos y cómo nos organizamos, pues en ese momento se convierten en los malos de la película. Ahora, los polacos son los nuevos malos. Antes eran los sirios o los no sé qué y tal. Y de esto va la película, de buenos y malos. Es decir, de los que obedecen y de los que no obedecen. Yo lo veo así. Muy bien, José Luis, no sé si quieres comentar algo más antes de ir terminando el programa. Pues no, nada más. Reafirmar las palabras de Iago, efectivamente, el estar en la Unión Europea significa, por definición, renunciar a parte de la soberanía. Y, claro, lo que ocurre es que, claro, lo que es la organización judicial de un país como España o como Polonia, eso viene en la Constitución. Es decir, eso está dentro de la Constitución de cada país. Y ahí meterse en la Unión Europea significa que es que el país en el que desde fuera le desarrollen su poder judicial o su poder ejecutivo significa que no tiene casi soberanía. Tendrá soberanía las comunidades de vecinos, pero si el poder judicial te lo manipulan desde fuera, tenemos un problema. Otro problema es que tenemos en España, que no somos capaces los españoles de organizar un poder judicial independiente, absolutamente, que no pasemos la vergüenza que hemos pasado hoy al leer en las primeras noticias del día, después de las elecciones catalanas, diciendo que el Tribunal Supremo ha decidido precisamente hoy imputar a no sé cuántos, y que venga la vicepresidenta del gobierno y decir, pues esto es gracias a nosotros. Esto es un ridículo terrible, pero la culpa es nuestra, no de Europa. La culpa es Otra cosa es que en Europa se promulgara una directiva contra precisamente la manipulación del Poder Judicial. En ese caso, si Europa, un tribunal europeo, redactar una ley sobre la independencia del Poder Judicial y pudiéramos acudir allí, los ciudadanos o las empresas, cada vez que consideráramos que hay, como hoy, por ejemplo, hay una interferencia entre el poder político y el poder judicial, o una vicepresidenta de un ejecutivo hicieron las declaraciones como la que hemos analizado aquí, pues si hubiera ese tribunal, pues nos haría un gran favor a los Estados miembros. Pero se cuidan muy mucho de no hacerlo. Yo creo que estas cosas pasan en todos los países, ¿eh? O sea, que decir, bueno, en España es muy grave el tema judicial, yo creo que es gravísimo, pero que hay un control del sistema judicial por parte del Ejecutivo, eso sucede en Estados Unidos, ahora mismo, pero y en no todos, excusa, yo creo. No es excusa, Iago, eso es imperdonable. Ya lo sé. Vamos a ver, es un país. Pero entonces, ¿por qué no critican a los demás? Porque esto sucede en Alemania también. ¿Por qué siempre critican? ¿Por qué son tan duros con España, por ejemplo, con estas cosas? Que eso es lo que me llama a mí la atención. Incluso teniendo razón. ¿Pero quién son duros? La Comunidad Europea, Europa con España es durísima. En independencia del Poder Judicial, pues nos tenía que haber todo. En todo, con nosotros son durísimos. Lo que le pasan a otros, a España no se lo pasan. Con España, Europa es muy dura en general y con todo. Cuando España ha hecho... Europa responde a los intereses alemanes. Europa nunca más se va a meter con Alemania, eso es clarísimo. Y después está el tema cristiano, que yo creo que también está ahí presente. Es decir, que católico me refiero. Sí, que son países de tradición católica. Sí, eso no se perdona. Y eso, lo que lo vea, quien lo quiera ver. Quien lo vea, que lo quiera ver. Y se bombardea Hiroshima y Nagasaki porque son dos ciudades de mayoría católica. Y el único presidente de Estados Unidos que ha sido católico en su historia fue asesinado. O sea que quien quiera ver las cosas como son, que lo vea. Y hay un tema católico ahí detrás, y el catolicismo pues es uno de los pilares de un contrapoder en el fondo a un movimiento globalista que lógicamente quiere dejar por tierra pues toda la tradición que tiene el catolicismo en Europa y en el mundo, y a la cual no hay por qué renunciar. También habrá que criticarla, por supuesto, que no seré yo quien lo diga. Pero qué curioso, macho, que Polonia es un país de tradición católica importante. Y ahí va, a meter un palo. Me gustaría ver que lo hiciera en un país a lo mejor protestante o tal. Bueno, pues si queréis vamos terminando ya. Muchas gracias, como siempre, José Luis.
Gracias a vosotros por invitarme. Iago, muchas gracias, como siempre, también. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Y muchas gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Marta Luengo y Juan Martínez. Y sin más, nos despedimos por ello. Os recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.